nosotros, para comunicarnos, para expresar o para informarle a otras personas que los vamos a ver más adelante o que los vamos a ver después o que simplemente para decir en qué día va a ser. No sé si me explique, pero la palabra que vamos a conocer el día de hoy va encaminado a ello. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy otra nueva palabra, otro nuevo video para que conozcan de esta chula y hermosa lengua. Para que si por ahí ya tenían como una pequeña intención de conocer cómo se dicen algunas palabras en esta lengua o en alguna lengua materna de aquí de nuestro país, pues llegaron al lugar indicado. No somos los mejores, no somos los expertos, pero les compartimos desde nuestro conocimiento, desde, ¿cómo decirlo? Desde lo que nosotros hemos vivido al pertenecer a una comunidad en donde se hable mayormente esta lengua. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy nosotros la usamos muy, pero muy frecuentemente en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros la decimos cuando el día siguiente vamos a ver a una persona. Haciendo a un lado toda esa parte, nosotros necesitamos como tener esta palabra para tomarla como referencia de qué día estamos o de cuál día va a ser el que va a seguir pues al otro día. No sé si me entiende o sea algo tonto lo que estoy diciendo, pero esa es la manera en que nosotros usamos esta palabra para poder expresar eso que queremos comunicar. O simplemente porque ya sabemos que hoy pues es un día, al día siguiente va a ser otro día y nosotros necesitamos una palabra para decir que vamos a hacer esto o que tal día vamos a hacer esto o vamos a ver a alguna persona o tenemos que cumplir con una actividad. Para no confundirlos más, la palabra del día de hoy, porque yo también me he estado confundiendo, la palabra del día de hoy va a ser a cómo decir mañana en lengua náhuatl de la región de Puebla. Mañana, pero para decir mañana del día siguiente, no de la mañana, no de la mañana de cuando amanece, cuando recién comienza un día, no, de mañana del otro día siguiente después de este día. Mañana en lengua náhuatl de la región de Puebla. Mañana se dice mosta. Mosta es igual a mañana en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y les digo, esta palabra nosotros la usamos para decir, no sé, que mañana vamos a ver a alguien, que mañana vamos a hacer esta actividad, que mañana tenemos que cumplir con esto, que mañana tenemos programado esto, otro. Es una palabra que todos los días la usamos, que en todo momento la decimos y que es necesario para que nosotros logremos expresar de manera correcta lo que queremos decir o lo que queremos hacer el día de mañana. Mañana igual a mosta en lengua náhuatl de la región de Puebla. Y como ya se dieron cuenta, todas las palabras que les estamos compartiendo son pero muy sencillas de pronunciar. Quizá por ahí una que otra sí llega a complicarles la forma de pronunciarla, la entonación, no sé qué es lo que tenemos que hacer en nuestra boca, bueno, toda esta parte para poder pronunciarla, pero si se dieron cuenta, son palabras que son muy, pero muy sencillas, que solamente con ponerlas en práctica algunas veces, pues ya las empiezas a agarrar, ya le empiezas a saber cómo pronunciarlas, por lo que ya no es complicado. Y también, les digo, son palabras muy, pero muy sencillas que pueden poner en práctica en todo momento. Mañana igual a mosta. Mosta igual a mañana en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Entonces ya saben, si por ahí tienen que decir a alguien que lo van a ver mañana, pues es mosta, lo van a ver mosta. O que si tienen que hacer alguna actividad el día siguiente, pues sería mosta. Mañana van a hacer esa actividad, mosta van a hacer esa actividad. Mosta, mosta, así como mostaza, pero sin el sa. Mosta igual a mañana en lengua náhuatl de la región de Puebla.
Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, una nueva palabra en lengua náhuatl. Síganos en Facebook y también síganos en Instagram. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y no solo eso, también que se adapte a sus dispositivos en donde nos están viendo y sea más agradable su visualización. Ya les dije que nos sigan, pues síganos otra vez. Compartan el video, ya saben lo que tienen que hacer. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amonga Coxe.